Bueno, este fue uno de los videos o los anuncios que se hicieron en el CES a inicios de este año, que es el CES, una de las ferias de tecnología más grandes del mundo, y se trabajaron temas de tecnología aplicada a la medicina. Antes de empezar, quisiera preguntarles, sé que aquí hay médicos dentro de la audiencia y los que no, preguntarles cuáles son los mayores inconvenientes que tienen los médicos para atender a sus pacientes, o cuáles creen ustedes que son los inconvenientes que tienen los médicos para atender a sus pacientes. Les voy a pedir por favor que ingresen a menti.com y usen el código 124920 y nos compartan sus respuestas, por favor. Esto es en línea. Estamos... Ok, ya tenemos la primera respuesta. Dicen el tiempo de consulta, que es uno de los inconvenientes más grandes que tienen los médicos. ¿Quién más, por favor? La agenda médica, definitivamente, sí. Coincido también que la agenda médica es uno de los inconvenientes que tiene la atención de los pacientes. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Cuáles son los inconvenientes que ustedes ven, los mayores inconvenientes que tienes o que tienen los médicos para atender a sus pacientes? Ok, vamos a continuar. Vamos a abordar la primera parte, que es la atención médica. Una de las cosas que ha cambiado de manera significativa los últimos 3 años, los temas de medicina o el sector salud, es la Big Data. La Big Data tiene cabida en todas las especialidades. Realmente en todas las especialidades se puede usar la información que se genera en los ámbitos de salud. Recoger, almacenar, minar, analizar, consultar, predecir comportamientos de manera estructurada, segura y de manera anónima, que es otra de las preocupaciones que existen en el sector salud. Pero Big Data es una de las cosas que ha ido marcando estos cambios de tendencia realmente en las tecnologías aplicadas a la salud. También tenemos el fenómeno de la telemedicina. ¿Y qué es la telemedicina? En realidad son un conjunto de técnicas de comunicación médicas e informáticas que nos permiten hacer asistencia remota a los pacientes, específicamente para prestar servicios. Ya en Ecuador ya hay compañías de servicios de salud que tienen servicios de telemedicina y que usan estos recursos. Algunos de los objetivos es prestar servicios interactivos de diagnóstico y videoconferencias. Se usan para
temas ambulatorios en realidad. En el Ecuador se empezó usando para temas específicos de resfrío, dolores menores, y se ayuda también en estos diagnósticos primarios para hacer triaje. ¿Qué es el triaje? Es decidir si realmente una persona necesita ir a un centro médico o no. También para recibir y enviar imágenes diagnósticas en tiempo real. Eso es otra cosa que ha cambiado el tema de los servicios de salud. Ya podemos enviar imágenes y recibir imágenes en tiempo real. En algunos de los dispositivos que vamos a ver en un momento ya prestan esta facilidad. De hecho, hay algunos que almacenan las imágenes en la nube y nos permiten comparar comportamientos y hacer ciertas predicciones. Agilizar el diagnóstico por parte de los especialistas, lo que les decía, impactar con alta calidad médica de precisión diagnóstica. Realmente si tengo todo disponible y todo en la nube, es mucho más rápido y mucho más preciso. Una segunda opinión en diagnóstico y tratamiento. Hay sistemas de telemedicina que permiten hacer trabajos colaborativos, más de un médico dentro de una atención, y aumentar la eficiencia en los centros de autorización para remisión, lo que les decía, el tema del triaje, básicamente. Hay un tema interesante aquí con el tema de inteligencia artificial en la atención médica. Hasta hace algunos años se pensaba que la atención médica era sencilla y realmente con el pasar del tiempo se ha vuelto más compleja. Cada vez los procedimientos de atención son más complejos. Los costos del metro cuadrado, como decimos nosotros normalmente cuando hacemos implementaciones de centros médicos, han crecido. El déficit de especialistas también y de empresas que brindan servicios en el ámbito de la salud ha bajado. No hay compañías muy especializadas en este sector, en realidad. Y el tema de inteligencia artificial nos ha permitido un poco aplacar estos problemas con el tiempo. Los quiero invitar a ver este video para entender mejor sobre inteligencia artificial en la medicina. AI, artificial intelligence, dangerous connotations, right? So I like to reframe it not as AI, but IA, intelligence augmentation. And I think we're going to see IA infuse all elements of our life. It's going to infuse everything. How I do a smarter workup and diagnosis. And when I figure out a condition you might have, I'll be able to do a much smarter, more cost-effective, and more timely therapy. How many misdiagnoses we do, how big a problem medical mistakes are. I think AI or IA can play a really impactful role. It'll be something you have embedded in all your smart devices that will help and give you empowerment as a consumer and a patient to take care of your own health and that of your family. And it's already starting to happen with Watson having gone to medical school. We can access the API for Watson with our mobile devices. They're partnering with the Apples of the world and the Medtronics. And I think it really has the opportunity to shift healthcare from the practice of medicine to the real science of medicine. So robotic surgery, even remotely, isn't science fiction. Companies like Intuitive Surgical have had advanced surgical robots for over a decade. They require often the surgeon to be there in the booth doing the procedure. It's even been demonstrated that that can happen across the planet. The real opportunity as we kind of fuse AI, imaging, sensors, is in some cases for some of these robotics to become semi-autonomous, to de-skill advanced surgery so that in a remote village with the right robotics, maybe a local country doctor can facilitate and enable more of a complex surgery that could never happen based on where the patient may be, whether it's on space station or Mars or in remote India, for example. So robotics blended with AI, blended with Surgical have had advanced surgical robots for over a decade. They require often the surgeon to be there in the booth doing the procedure. It's even been demonstrated that that can happen across the planet. The real opportunity is we kind of fuse AI, imaging, sensors,
robotics to become semi-autonomous, to de-skill advanced surgery so that in a remote village with the right robotics, maybe a local country doctor can facilitate and enable more complex surgery that could never happen based on where the patient may be, whether it's on space station or Mars or in remote India, for example. So robotics blended with AI, blended with analytics and smart imagination, I think can really transform healthcare. Una de las cosas que hace la inteligencia artificial también nos permite desarrollar analítica avanzada. ¿Y qué es esto? Es usar algoritmos matemáticos para ser predictiva y prescriptiva. ¿Y qué es? Determinar qué es lo que va a pasar y cómo aprovechar eso que va a pasar. Y eso se hace con grandes volúmenes de datos. Así se estructuran grandes decisiones o tomas de decisiones que apoyan a los médicos a hacer diagnóstico. Otra de las cosas que ha ayudado a la inteligencia artificial en la actualidad es apoyo en las consultas médicas. Existe en la actualidad ADA, que es un aplicativo, un app que funciona con Android y con iOS, que hace preguntas simples y relevantes y compara tus respuestas con los miles de casos similares para ayudarte a encontrar posibles explicaciones detrás de tus síntomas. ADA en la actualidad lleva funcionando casi 6 años y tiene una base de conocimiento súper amplia en relación a variables y síntomas y te da una predicción o un acercamiento hacia el diagnóstico. ADA también te sugiere visitar a un médico con cada una de las consultas que tú hagas. En realidad, lo que ADA nos permite no solo es tener un acercamiento hacia la consulta. ADA también reúne información que puedes compartir con médicos. En la actualidad, el aplicativo en su versión solo te permite hacer consultas, te da un acercamiento al diagnóstico en base a los síntomas que tiene. Pero ya se habla de una segunda versión que está saliendo de ADA, que es poder acumular esos diagnósticos y compartir con médicos y poder hacer telemedicina. Otra de las novedades que nos ha traído la tecnología dentro del sector de la salud son los bots de salud. El bot es una aplicación de inteligencia artificial con la que los pacientes pueden interactuar a través de una ventana de chat en un sitio web o un smartphone y recibir ayuda de sus solicitudes. ¿Cuál es la ventaja? Es que los bots de salud son 24/7, 365 días al año. Este bot en su interior tiene información amplia y te da respuestas rápidas sobre preguntas simples y sencillas. Ejemplo, tú quieres agendar una cita con tu médico, él hace una serie de preguntas y consulta la agenda del médico y cambia la cita. O simplemente dice, ¿sabes qué? Perdí la receta que me dieron en la consulta médica, te identificas, él homologa tu identidad y te extiende una nueva receta. Entonces, los bots de salud sirven para dar asistencia para temas con respecto al servicio médico en su primera instancia. Agenda, solicitudes, seguimientos. Los bots también te pueden sugerir cosas, o sea, tienen esa facultad de sugerirte ciertos elementos para tu consulta. Ejemplo, si tú vas a la consulta, él te puede recordar que tienes que llevar un examen antes de ir a la consulta. Los beneficios de los bots es proporcionar respuestas a preguntas frecuentes de forma rápida y eficiente. Programar citas, consultas, hacer seguimiento a las asistencias de los pacientes para reducir las readmisiones. Ese es otro problema en los servicios de salud. El cumplimiento de las citas y las readmisiones. Cuando no asistes a una cita, tienes que volver a hacer una admisión siguiente. Para un servicio de salud, tener este proceso recurrente
es realmente complicado. El bot lo resuelve fácilmente. Envía alertas y notificaciones para las renovaciones de recetas médicas y directrices de cuidado. Él te puede recordar, inclusive existen ya en el país, en Ecuador, un bot que te dice o te recuerda la toma de los medicamentos. Mejorar las solicitudes de admisión y transferencia y descarga. A veces tú necesitas hacer complementario de citas. Por ejemplo, vas donde el médico general, pero necesitas ir donde el gastroenterólogo. El bot te ayuda a hacer esa secuencia de especialistas. Alerta a los equipos médicos sobre los cambios urgentes en los pacientes y en sus emergencias. Enviar y recibir referencias. Ejemplo, el medicamento que me recetó el doctor no lo encuentro en la farmacia Fibeca, y él te dice, sí, está disponible en la farmacia tal. Ojo, todo esto él va a poder contestar si yo cargo la información atrás, si yo le doy una base de conocimiento. Lo interesante de estos bots es que a medida que se van usando, ellos van aprendiendo el comportamiento de sus usuarios. Así como los bots, también existen asistentes virtuales de salud personal en el hogar. Ya hay dispositivos como Pilo. Pilo es uno de estos novedosos equipos para el hogar que no solo te recuerdan tomar un medicamento, también te ayudan con material educativo sobre la alimentación, la medicina o las cosas que tú tienes que hacer. Te recuerda hacer ejercicio. Los invito a ver el siguiente video sobre Pilo. In today's hectic world, it's getting increasingly difficult to remember what truly matters. The health of you and your loved ones. But now, someone can help. With his artificial intelligence, Pillow recognizes each and every member of your family and starts caring for them. Clara, here are your cholesterol pills. I see you're running low. Shall I reorder them for you? Thank you, Pilo. That'd be great. Pillow is 100% secure, and his skills and functionalities will grow the more you use him, the more he gets to know you. Here are your session, Liza. Thank you, Pilo. Since Pillow's always connected, he can answer all of your health-related questions. Pilo, how many calories are in a celery stick? 6 calories, Clara. Celery is excellent for your health. Great. I'll have a bunch then. Aww. Good morning. Pillow is simple to set up and makes the management of complex medication regimens very easy. He'll remind you, so you'll never miss a dose again. Wait, John. It's Tuesday. Here's your blood pressure. And if you want, he'll notify your caretakers in case of an emergency, like when he forgot his heart medication. Hey, Dad. I just got a message from Pilo. Everything okay? Because, you see, Pillow's not just a member of the family, care companion. And since he can sync with any wearable and wireless devices, Mark can share his combined health and wellness data through one secure, user-friendly platform where he receives fast and reliable feedback. Bye, Doctor. Thank you, Pilo. Because sometimes, all you need to stay healthy is a friendly, timely reminder. And that's exactly what Pillow will do for you. We created Pillow to address a critical need, the health and well-being of you and your loved ones. We've assembled a great team of healthcare professionals, entrepreneurs, and robotics experts with years of experience in the field, and we have what it takes to make Pillow a reality. We now ask you to join us as we enter the next exciting phase of bringing our prototype to production. Together, we can reinvent the future of personal health. Thank you, guys. Bueno, Thank you, Pilo. Pilo es más que un asistente de medicina y de cuidados. Pilo también te permite hacer interacción con los médicos. Y todo lo que el médico te recomienda, él almacena. Él puede guardar todas esas cosas dentro de su base de conocimiento y te va recordando ciertos elementos que el médico los ve como importantes. Pilo, en la actualidad, es considerado también como un instrumento para el cuidado clínico
O sea, es casi como una enfermera y él tiene dentro de su conocimiento almacenado instrucciones médicas complejas. O sea, él puede diferenciar ciertos síntomas dentro de su arquitectura tecnológica. Él no solo hace lenguaje natural, que es una parte de la inteligencia artificial. Él usa visión por computadora y usa analítica avanzada para predecir y ayudarte a mantener la medicación correcta. Otra de las cosas que se ha visto evolucionar dentro del sector de la salud es el aprendizaje profundo para tomografías computarizadas. Hace un par de semanas, hubo una intervención en Londres. Un set de médicos hizo una prueba comparativa con respecto a un sistema que ayuda a predecir imágenes, o mejor dicho, a interpretar, a diagnosticar imágenes tomográficas. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema basado en inteligencia artificial? Él compara las imágenes con imágenes ya procesadas de otros pacientes y ayuda a los médicos a tener más precisión en los diagnósticos. Realmente se empezó a aplicar para el desarrollo del cerebro y a mejorar ciertos diagnósticos con pacientes con demencia. En la actualidad, ya los temas de inteligencia artificial con aprendizaje profundo para tomografías computarizadas se está aplicando para varias especialidades, incluido temas de traumatología. La visión, la realidad virtual y la realidad aumentada. Cuando esta tecnología empezó a surgir, realmente muchos en el mundo nos preguntamos, bueno, ¿y qué aplicaciones les podemos dar? En Ecuador, desde hace casi unos 3, 4 años, los que han venido desarrollando este lado de la tecnología lo han usado realmente para temas de marketing y publicidad. En el mundo, especialmente ya en Estados Unidos, hay sistemas que usan realidad virtual y realidad aumentada para aprender ciertos temas sobre el cuerpo humano. Los invito a ver el siguiente video. We've been teaching human anatomy the same way for 100 years. Students get a cadaver, then they look at medical illustrations, and it's completely two-dimensional, and the human body isn't. Microsoft HoloLens is a holographic computer that you wear. It enables you to bring your digital world into your real world. At Case Western Reserve University, we are focused on knowledge. My job is to teach, and I really think this could impact almost everything that we teach people. Muscles on top of the skeleton, all at the same time. You can bring them in and out and exactly understand where things sit. You can take any anatomical part and show any of it. You can move it around, you can make it kind of translucent so you can see through the outside, and that really helped me understand how cardiac anatomy worked. I actually had a moment where I found the aortic valve, and it was the first time that I'd actually seen the aortic valve in relation to all the other anatomical structures. You know, it was a way of seeing it that you couldn't do with an actual heart. Los sistemas de realidad aumentada y realidad virtual nos han permitido mirar el cuerpo de una manera más interactiva. Antes los estudiantes de medicina necesitaban cadáveres para estudiar. En la actualidad ya hay muchas imágenes procesadas y hay muchos médicos que realizan investigación de ciertas patologías basándose en realidad virtual y realidad aumentada. Son entornos muy, muy creativos y totalmente artificiales. Te genera imágenes muy reales
imágenes muy precisas sobre el cuerpo humano. Te permite interactuar con elementos en vivos como un corazón latiendo, como una persona moviéndose. Hay muchas aplicaciones en la actualidad que ya se comercializan en el mundo. En Estados Unidos, en una de las ferias sobre tecnología médica, el año pasado ya se hablaba de esto como una revolución y está creciendo su uso realmente dentro del sector médico. Ya también se pueden anexar documentos y bibliografía dentro de los sistemas de realidad virtual y realidad aumentada, como guía para el que está haciendo exploración. La asistencia de dictado NLP o lenguaje natural es una de las cosas, esta es una de las últimas funcionalidades con inteligencia artificial que han salido en el mundo. Uno de los problemas que hemos visto o se ha detectado en los centros de salud es llenar las historias clínicas por parte de los médicos o los asistentes de salud. Mauro, por favor, te voy a pedir que apagues tu video. Por favor, gracias. Entonces, hemos visto que el lenguaje natural permite al médico dictar las cosas que va encontrando en sus visitas a sus pacientes y estas se van registrando en la historia clínica. Entonces, él detalla las cosas que va encontrando y se van escribiendo. E inclusive, el sistema le puede sugerir ciertos elementos que se está olvidando. Ejemplo, él hace la visita, dice el paciente Jaime Andrés Palomeque, ha evolucionado bien, lo vemos que se ha recuperado de la cirugía, y él dice, esto es todo en cuanto a la visita. El sistema le dice, ok, ¿qué vas a hacer con la medicación? ¿Mantienes la medicación? ¿La cambias? Ah, sí, ¿sabes qué? Vamos a mantener la medicación o la vamos a cambiar. Entonces, el lenguaje natural nos permite interactuar de forma más rápida y más precisa con los sistemas de administración de salud. El blockchain, como alternativa dentro de la tecnología para los servicios médicos, está revolucionando en la actualidad. El blockchain, muchos lo conocen por la criptomoneda. En la actualidad ya hay sistemas que hacen trazabilidad y resguardan la información. Pero el blockchain no solo es eso, no es solo seguridad. El blockchain va mucho más allá. En los servicios de salud se está aplicando para el intercambio de información entre pacientes y proveedores de la salud. Inclusive se incluyen a los seguros médicos dentro del proceso y el blockchain resguarda esta información. Esto es uno de los avances más prometedores dentro de los servicios de salud que tienen que ver con la información médica. Uno de los problemas que tenemos siempre en los servicios médicos es el resguardo de la información del paciente. Con blockchain se está resolviendo ese problema. Realmente nos va a permitir compartir y analizar datos críticos de los pacientes en tiempo real. Dentro de las tecnologías médicas, los dispositivos IoT o el mercado de los dispositivos IoT para el cuidado médico, los dispositivos inalámbricos de uso personal, Fitbit y algunos otros que existen en el mercado, han tenido un repunte interesante. Cada vez más los sistemas de IoT para cuidado de la salud personal se han ido especializando, algunos, otros han ido aumentando funcionalidades. En un inicio nos permitía controlar los latidos del corazón, saber la presión, la temperatura corporal, algunos hasta el estado de ánimo, la cantidad de calorías que consumen. En la actualidad, estos dispositivos ya hacen analítica mucho más avanzada, ya te permiten hacer planes nutricionales, ya te recomiendan tomar líquidos o consumir ciertos alimentos en ciertas horas del día, ya tienen una especialidad más grande o
o una especialidad un poco más fuerte. El mercado de estos dispositivos hoy ha ido creciendo tremendamente. En el 2014 se hablaban de 64 millones de dólares a nivel mundial. En la actualidad, en el 2018, aproximadamente se hablaba de 1.147 millones. Para el 2019 se pronostican 180.000 millones y así para el 2020 219.000 millones. El mercado está creciendo, cada vez hay más dispositivos y el acceso a estos dispositivos cada vez es más fácil, hay muchas más comodidades. En un principio, también la interacción de estos dispositivos con los smartphones, antes solo eran muy específicos para iOS, otros específicos para Android. En la actualidad ya son multiplataforma, ya usas servicios de nubes de almacenamiento de información. Hay unos dispositivos que inclusive te ayudan a controlar el sueño, vigilan tu sueño, vigilan la calidad y la cantidad de sueño, los tipos de alimentos. Hay un dispositivo en el mercado que tiene una cámara y que cada vez que tú comes, él por visión por computadora reconoce los alimentos que tú tienes en tu plato y calcula el número de calorías. Ya no le tienes que decir que estás comiendo, él ya lo calcula y hace una aproximación de cuántas calorías estás consumiendo y en base a tu movimiento diario, cuántas calorías estás quemando y él puede predecir ciertos cambios en tu organismo. Antes de seguir, quisiera por favor que entremos a menti.com y contestemos la pregunta: ¿qué propones para aplicar la tecnología y mejorar la atención médica? Ya hemos tenido 4 respuestas. Si alguien más quiere contestar con el código 124920, y dicen que llenar la ficha médica me toma mucho tiempo. Bueno, los sistemas con lenguaje natural ayudan a esto. Mis pacientes nunca llegan a tiempo al consultorio. Los bots, los asistentes de salud, ayudan para esto, recuerdan, hacen lo que nosotros llamamos push-up, o sea, hacen alertas anticipadas sobre las consultas. No tengo movilidad para atender, ya vamos a ver ciertos dispositivos que les van a permitir hacer movilidad. Hay muchos dispositivos, yo he traído algunos ejemplos de los que hemos visto en el mercado y hemos estudiado en el mercado. ¿Los pacientes cambian de cita a última hora? Sí, ese comportamiento también se puede predecir. En la actualidad nosotros estamos desarrollando un algoritmo para predecir la deserción y cambio de esas citas. Una persona dice usar app para coordinar las citas, ¿sí? Hacer cultura desde que los médicos están siendo formados en las universidades y explicarles y enseñarles cómo la tecnología aporta. Poder tener aparatos en la casa que ayuden al diagnóstico remoto. Sí existen aparatos, no están aquí, pero sí existen algunos que nos permiten hacer eso. No son aparatos muy precisos y ese es uno de los inconvenientes que han tenido para su comercialización y crecimiento en el mercado. Pero sí hay opciones en la actualidad. Con respecto a la tecnología en la infraestructura médica, en la infraestructura tecnológica para la salud nos referimos a redes computacionales, sistemas tecnológicos, sistemas interconectados. Y uno de los problemas más grandes que radican en implementar sistemas y metodologías es la seguridad informática. Eso es una de las cosas que ha llevado al sector de la salud a no incursionar con más fuerza, y yo creo que estos problemas están siendo solucionados con los servicios en nube que nos ofrecen varios proveedores a nivel mundial. Les traigo un dispositivo que es un fonendoscopio electrónico. Este ya lleva varios años en el mercado. No sé si ustedes recuerdan cómo es un fonendoscopio normal. El médico coloca en sus oídos la parte de la audición y tiene la campana y va escuchando los latidos del corazón y el comportamiento de los pulmones. Este es inalámbrico, es Bluetooth. Yo lo articulo con el smartphone y voy viendo toda la interacción del corazón y de los pulmones. Me permite ajustar la precisión también de las escuchas. Puedo hacer conexiones inalámbricas también con este dispositivo con Wi-Fi.
puedo grabar y editar lo que escucho, lo puedo escuchar y grabar de forma conjunta, que eso es una ventaja porque hace un par de años el primer fonendo que salió al mercado, el fonendoscopio electrónico, solo me permitía escuchar y grabar. No podía escuchar y grabar al mismo tiempo. Este fonendoscopio me permite hacer las dos cosas simultáneamente. Y puedo visualizar los diagramas en el celular, los puedo ver simultáneamente. Hay otra cosa que se ha incluido dentro de esta nueva versión, es compartir la información. Yo puedo compartir fácilmente lo que estoy escuchando con otros médicos. Acuérdense que la telemedicina es una de las cosas que ha ido avanzando, que ha ido cambiando la forma de hacer la atención médica. Y este es uno de los dispositivos que era más esperado dentro de la medicina general. Su precisión es muy buena, su costo no es tan alto en realidad para las ventajas que ofrecen. Funciona tanto para iOS como para Android. Y en la actualidad, en una segunda versión que ya se habla que va a salir, va a permitir almacenar datos en nube para hacer comparativos y seguimientos de los análisis que se realizan con los pacientes. Este es el revolucionario autorrefractor portátil. A los que me decían que no tienen movilidad, bueno, en oftalmología este era uno de los problemas. Los equipos oftalmológicos en realidad han sido en historia muy costosos, muy grandes. Un consultorio oftalmológico de optometría, que hay una diferencia entre oftalmólogo y optómetra, de optometría más o menos tiene unos 12 metros, 14 metros cuadrados, y son equipos realmente grandes. Eyenetra, que es una compañía hindú, resolvió este problema ya hace muchos años. El autorrefractor, yo coloco un celular y me coloco el dispositivo en los ojos tipo Loculus, y él va tomando la medida de mis ojos. Hay unas ciertas interacciones con los botones superiores dentro del dispositivo con los que yo voy haciendo ciertas actividades, y él va tomando el movimiento de mis ojos para hacer las predicciones. Tiene una exactitud del 99%, él me da la medida de los lentes que yo debo utilizar, y puedo compartir esta medida con otros profesionales si en caso no me siento conforme. Y tenemos el segundo dispositivo, el que está en la mitad. Este me permite hacer la validación del tipo de lente que debo usar. Entonces, una vez que tengo la medida, ojo, todos los dispositivos son inalámbricos, son Wi-Fi y Bluetooth. Lo coloco en mis ojos y el médico va regulando la medida de los lentes. A medida que yo, porque normalmente en una consulta, ¿qué es lo que pasa? El médico regula y te pregunta, ¿ve o no ve? Con este dispositivo, esa pregunta no existe, porque él, a medida que va moviendo, el sistema va autorregulando. Él hace la primera movida y las siguientes movidas, él va interpretando a tus ojos, tus pupilas, y él va uniendo la información que ya leyó en el primer dispositivo y va comprobando la medida de los lentes. Y el tercero dispositivo, que está al lado derecho, él lo que permite es, cuando un paciente ya tiene lentes, tú capturas, metes el lente dentro de un visor y él con láser determina el tipo de lente y la medida que éste tiene. En realidad, este autorrefractor portátil funciona en una maleta no muy grande. Es una de las promesas dentro de optometría y oftalmología. Ya se comercializa en el mundo hace unos 4 años. Ha tenido un avance impresionante porque Eyenetra ha creado paralelamente una base de conocimiento en inteligencia artificial, y ya se puede cargar los datos de los exámenes de tus pacientes y compararlos y comparar ciertos síntomas. Y puedes hacer temas educativos y colaborativos con otros médicos en cualquier parte del mundo. Eyenetra fue parte de un programa en África y en India, y tuvo
casi 3 años de prueba dentro de estos países antes de sacar su producto final. Se desarrollaron casi 45 prototipos antes del que estamos viendo como producto final. PIC Retina, este dispositivo es un dispositivo muy interesante porque el dispositivo normal dentro de un consultorio oftalmológico es un equipo realmente grande y realmente costoso. Así como el anterior, PIC Retina es creado por PIC Vision, una compañía en Londres, y ha tenido también pruebas en algunos países del mundo, África, India, se hicieron pruebas en Guatemala, en México, se han hecho pruebas en Brasil. ¿Qué nos permite este dispositivo? Es con este lente lo coloco atrás del celular y con la cámara normal, bueno, primero hay que dilatar la pupila del paciente y con este dispositivo y con la cámara del celular, de cualquier celular, no importa si es Android o iOS, tú puedes explorar el fondo del ojo, como se ve en la imagen del lado derecho. Puedes hacer video o tomar fotos y compartir estas imágenes con otros especialistas. PIC Vision en la actualidad ya tiene una versión mejorada. Esta es la versión sencilla para teléfonos que tienen solo un lente. Ya hay equipos que tienen 2 y 3 lentes. PIC Vision ya está acomodando una versión. De hecho, hace poco yo estuve leyendo un lanzamiento de PIC Vision ya con otras funcionalidades y nos permite también almacenar imágenes y poder hacer diagnósticos más acertados. Ya están usando inteligencia artificial. Empezaron con los temas de glaucoma, pero ya están trabajando con otros síntomas y otro tipo de enfermedades basados en imagen. Este es Lumify, este es para ecografía portátil. Lumify, Philips hace muchos años en su puesta por la medicina, una de las cosas que siempre le apostó fue a la telemedicina. Philips ya ha tenido durante los últimos 8 o 10 años la creación de equipos médicos portátiles de varias especialidades. Lumify es uno de los que a mi manera de ver, de los que yo he explorado en el mercado, es mucho más prometedor. Lumify nos permite hacer ecografías. Cada uno de estos dispositivos que ustedes ven aquí abajo tiene un uso. Se usan para temas musculares, se usan para temas abdominales. De hecho, hay uno que permite hacer ecografía ocular, que eso también fue uno de los avances de Lumify y es uno de los problemas para los centros médicos oftalmológicos, porque hacer una ecografía ocular no es tan fácil. Primero, por la posición que tiene que tener el paciente. Segundo, por el dispositivo normal de ecografía ocular es muy costoso, realmente muy, muy costoso. Lumify resolvió ese problema y generó este set de dispositivos. Son 4, ustedes los pueden buscar en la página de Philips. Se articulan en smartphones. ¿Qué es lo que haces? Tú te bajas un aplicativo y consumes. Aparte es SaaS, el servicio, es por uso. Yo solo tengo que comprar la sonda. Compras la sonda y compras un paquete de uso. Y ellos te cobran por el uso. ¿Cuál es otra de las ventajas de Lumify con respecto a su tecnología? Es que su tecnología se adapta a cualquier situación. Sus pruebas originales de Lumify fueron hechos en la Liga Americana, en la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos. Dotaron de estos equipos a los médicos para hacer diagnóstico médico. Ya hay también dentro del Lumify, en uno de sus dispositivos, hacer controles ginecológicos y para embarazo, y me permite en la nube ir almacenando los cuidados y la plataforma con inteligencia artificial me va diciendo la evolución. Él ya me calcula las semanas y en base al histórico que yo voy cargando, y me calcula el tamaño del niño, del feto. Entonces, ya hay ciertas modificaciones que se ha hecho con respecto a este dispositivo. Philips hace una apuesta muy grande por dispositivos médicos portátiles. Lumify es uno de esos. Hay varios dispositivos dentro de Philips.
Me dicen aquí que hay otro que es Medidoctor, Eric Narváez. Sí, gracias. Después lo vamos a poder compartir al final con las preguntas. Entonces, realmente Lumify es uno de los dispositivos que está cambiando la forma de hacer la consulta médica. Yo realmente lo he seguido muy de cerca durante muchos años. Cuando empecé a ver dispositivos médicos hace casi 10 años, yo vi toda la evolución de Philips y realmente me gusta lo que está haciendo. Entiendo que hay muchas otras cosas que Philips está probando y se está articulando con smartphones de todas las gamas y sus soluciones complementarias ya las están haciendo también con inteligencia artificial y analítica avanzada para predecir ciertas dolencias o tener diagnósticos más precisos. Hace poco en el mundo médico, esta noticia revolucionó lo que es la cirugía médica. Y es que la cirugía médica robótica no es solo un tema de asistencia robótica, es un sistema de inteligencia artificial complejo. Bueno, lo que ustedes ven aquí es una cirugía de corazón abierto que se realizó en la Clínica Mayo hace muy poco. La Clínica Mayo le apuesta a la cirugía robótica porque dentro de su visión de la medicina está hacer telemedicina con cirugía a distancia. La cirugía robótica permite a los médicos hacer muchos tipos de procedimientos complejos con precisión y flexibilidad y control realmente. Hay cirugías que son muy complejas como las de corazón abierto, entonces ellos ingresan en esta cabina y manipulan un robot con una precisión impresionante. Pueden hacer desde cortes, pueden hacer suturas, pueden reemplazar órganos. Realmente los robots han tenido una evolución interesante dentro de la cirugía. Clínica Mayo ya probó también una cirugía a distancia, puso cabinas de este tipo fuera de sus hospitales y los médicos se acercaban a hacer cirugía. Y en el quirófano había un asistente que estaba prestando sus servicios en caso de complicaciones. La cirugía fue favorable, realmente para Clínica Mayo ha sido una apuesta interesante realizar cirugías robóticas. Con el tiempo, ¿qué es lo que viene? Cirugías mucho más baratas, mucho más precisas, cirugías con menos complicaciones. Realmente el costo de un quirófano es muy alto. Cirugía robótica. Julio, te voy a pedir un favor, por favor, apaga el micrófono. Entonces, la cirugía robótica nos va a permitir tener cirugías más precisas, de menor costo, mucho más acertadas. De hecho, Clínica Mayo ya está pensando tener un servicio a nivel mundial y no obligar a sus pacientes a que hagan traslados de un país a otro para hacer una cirugía, sino poner centros satélites por continente y hacer cirugías complejas de este tipo. Realmente es un gran avance, esto es mucho más que robótica, esto es inteligencia artificial evolucionada, hay muchas cosas aquí que los médicos pueden ver. En su pantalla, cuando están haciendo la cirugía, él ve la cámara de lo que él está operando, pero sale un recuadro en el lado izquierdo y ve los signos vitales del paciente. Y en el lado derecho, él va reconociendo ciertos órganos por visión por computadora. Entonces, realmente la cirugía robótica es el futuro dentro de la cirugía en los servicios de salud. Con respecto a la analítica en el sector de la salud, bueno, aquí nosotros como BRS ya hemos estado trabajando también cosas como esta. Hemos hecho varias cosas.
a nivel mundial ya se veía venir una ola impresionante dentro de la analítica avanzada con inteligencia artificial. Nosotros dimos un paso un poco grande con respecto a esto. Ya entramos a analítica avanzada. La analítica en el sector de la salud, en algunos de los servicios de salud sigue siendo descriptiva. O sea, nos seguimos preguntando qué pasó con X paciente, qué pasó con X consulta, qué pasó con X diagnóstico, y sacamos estadísticas más para saber el comportamiento anterior. Nosotros como BRS ya hemos incursionado en temas prescriptivos y descriptivos para saber qué va a pasar y cómo aprovechar esto que va a pasar. Pero la analítica en el sector de la salud tiene muchísimos beneficios. Podemos implementar alertas y seguimientos a pacientes para prevenir complicaciones. Esto es una de las cosas maravillosas que nos da la analítica. Verificación de procedimientos para reducir retrasos y aumentar la capacidad en algunas áreas. Creación de estrategias de gestión médica y administrativa para ofrecer programas y servicios especializados. Los servicios médicos en Ecuador ya están trabajando su data para ofrecer productos y servicios especializados. Ciertos centros médicos también ya lo hacen. La semana pasada tuvimos reunión con un hospital grande en Quito y ellos ya están empezando a usar información para ofrecer programas especializados. Intercambio de información para construir modelos predictivos, los que les decía, inclusive en la medicación, no solo en los diagnósticos, análisis de ingresos y altas hospitalarias. Yo puedo saber cuántas veces fue admitido un paciente y por qué razones, y puedo hacer cruces entre especialidades y descubrir diagnósticos nuevos, que antes era muy difícil porque todo estaba en papel. Ahora ya los sistemas con inteligencia artificial o con analítica permiten hacerlo. De hecho, el monitoreo de equipos médicos, ya existen equipos, por ejemplo, para monitoreo de signos vitales, que me dan ciertas alertas dentro de los hospitales. Puedo reducir tiempos para crear informes, obtener datos relevantes, obtener datos para mejorar la eficiencia clínica y el rendimiento financiero. Una de las cosas que a los centros médicos siempre les ha preocupado es eso, o sea, ser cada vez más eficiente. Como les he dicho varias veces en esta intervención, el costo de la infraestructura médica es cada vez más alto, cada vez la consulta se complica más, y realmente la analítica también nos permite hacer combinación de datos en tiempo real para identificar mejor a los pacientes y asegurarse de que reciban la atención adecuada. Hace un par de años yo tuve suerte de trabajar, de hacer un trabajo para un centro médico en Ecuador, y una de las cosas que logramos es identificar al paciente cuando entraba al centro médico, porque ese es otro de los problemas cuando entran los pacientes a los centros médicos, a los consultorios. Tienen que hacer un proceso de admisión, tienen que acercarse, dar su nombre, su número de cédula, decir con qué médico se van a atender. Con visión por computadora ya podemos mirar el rostro de la persona, identificarlo, saber quién es, con qué médico se va a atender y hacer la llamada respectiva cuando le toque su turno. Entonces el proceso de admisión se acorta tremendamente. El proceso de admisión dentro de un centro médico, en un centro médico pequeño, hablemos de unos 4 o 5 consultorios, es más o menos el 30% del tiempo de la consulta médica. Y es realmente difícil, era difícil poder mejorarlo. Con los sistemas de visión por computadora y analítica ya podemos hacer ciertas mejoras y hemos encontrado reducción de tiempo. Inclusive, cuando llega el paciente, el sistema lo reconoce y le avisa al médico que su siguiente consulta está en la sala de espera. Entonces, ya el médico no tiene que salir, o la secretaria decir, Jaime Andrés Palomé, que llegó o no llegó. No, ya el médico sabe por el sistema que ya llegó el paciente y puede empezar con la siguiente consulta. Dentro de la analítica en el sector salud, hay una herramienta que ha prestado mucho interés en el sector, y es IBM Watson en su especialidad en salud. IBM Watson es una
un gran ecosistema de pensamiento que almacena información de muchos diagnósticos, de muchos síntomas, y está basado también en la experiencia de muchos médicos y que nos permite hacer predicciones más acertadas con respecto a nuestros pacientes. Quisiera compartir con ustedes un video sobre IBM Watson Health. Existing systems of care, wellness, and support must come together with technology, data, and human expertise to help people make decisions for healthier and more productive lives. IBM Watson Health is working to enhance, scale, and accelerate expertise across the domains of health and wellness, and to facilitate collaboration across communities of care. It's happening by improving access to tools. Evolutionary cognitive technology is extending knowledge, allowing new insights to drive actions. Care management is one area where this transformation is taking place. With Watson Health, care managers can gain a holistic understanding of an individual's needs by considering several determinants of health, including clinical and social factors, and helping care teams of different disciplines to effectively work together. The result? Stakeholders have the potential to play an active role in one's care, helping to enhance the overall ecosystem. That's crucial. Socioeconomic and behavioral data contributes to more than 75% of an individual's health. Historically, the approach has been to focus on the clinical and genomic factors, but that's now shifting to factors that have a greater influence on health. And with all the personal health data that individuals choose to share via mobile apps, wearable tech, and remote monitoring devices, the volume of information increases exponentially. By combining data with sophisticated systems of insight, professionals concerned with improving care have the potential to grow infinitely more knowledgeable, helping them make more informed decisions. This innovative approach is at the core of IBM Watson Health, which is designed to help improve the efficiency of care management and the cost of providing care, so care managers can help individuals make better decisions to lead healthier and more productive lives. Nosotros como BRS hemos usado algunas de las bondades de Watson y realmente Watson Health tiene muchas cosas novedosas que van a cambiar y están cambiando la analítica en el sector de salud. Como vieron, no solo es predictiva, también hay lenguaje natural, hay temas colaborativos, hay temas de seguros, hay una serie de cosas que nos permiten hacer analítica dentro del sector de salud. Comparar síntomas, comparar imágenes, es una base de conocimiento muy, muy rica en la actualidad. Dentro de la experiencia de pacientes, una de las cosas que los servicios médicos empezó a darse cuenta, y creo yo que se empezó a dar cuenta un poco tarde, es sobre la experiencia del paciente. Y digo, se empezó a dar cuenta tarde porque siempre se relacionó la experiencia con la eficiencia y la eficacia en la consulta médica. Sí, pero ya hay otras cosas que los pacientes miran como experiencia. Ejemplo, la forma de comunicarse o la forma como interactúan con los centros médicos. En el 2018 se estima que el 65% de las interacciones en Estados Unidos fueron hechos desde un dispositivo móvil. Ya se habla que en el 2019 el 50% podría aumentar un 50% en el uso de robots para entrega de medicamentos, para el seguimiento en los cuidados médicos. Ya llega el tema de la experiencia a abarcar un espectro un poco más grande. Ya hay centros médicos que apuestan a sistemas mucho más completos y que ofrecen servicios extendidos a sus pacientes. El tema de los cuidados después de las cirugías, ya ofrecen también temas de telemedicina, ya ofrecen dispositivos para monitoreo en casa. Entonces, ya cada vez más la experiencia va cambiando. Esto fue uno de los pasos más grandes dentro de los servicios de salud,
a los profesionales de la salud durante muchos años no lo veían, no lo sintieron tan necesario. Con el cambio, la evolución en la tecnología, esto empezó a ser muy importante. Ok, preguntas, si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos revisado, por favor, entren a menti.com con el código 124920, pongan sus preguntas y vamos a ir conversando un poco sobre las cosas que tenemos inquietudes o que queremos reforzar con respecto a lo que hemos visto. Menti.com, código 124920. ¿Qué necesito para usar la analítica predictiva? Esto es interesante. A ver, los modelos predictivos funcionan con data histórica. ¿Cuánta data? La mayor cantidad de data que tú tengas. Y no solo en años, sino en variables. Hay modelos predictivos que funcionan con 2 años. 1 año no es tan recomendable, pero sí con 2 años mínimo ya se pueden hacer algoritmos un poco más precisos para ser predictiva. A medida que tú puedes montar un primer algoritmo con esta base de conocimiento de 2 años, y a medida que tú vas trabajando y almacenando y aumentando tu base de conocimiento, estos algoritmos también van aprendiendo y van ajustando su precisión. La precisión depende de la cantidad de data en tiempo y en número de variables. ¿Cómo deben estar integrados un equipo de salud con el avance de la tecnología? Yo creo que ahí hay varias respuestas. Yo creo que no solo es el tema de los dispositivos, tiene que ver con la forma como yo atiendo al paciente antes de la consulta médica, todo lo que yo predispongo los costos de las atenciones médicas. ¿Cómo puedo acceder a data de otros países o que ya exista? Hay varias fuentes de información, centros sin un dato preciso, pero hay la Oficina de Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, en la página web lo van a poder consultar. Ahí hay una biblioteca. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud también tiene información. Hay una cosa que se llama el CIE-10, que es un instrumento de, no diría estandarización, casi como normalización de diagnósticos médicos. Hay una base documental del CIE-10 de muchísimos años. Ahí también pueden bajar referencia y data de otros países con respecto al sector salud y a los diagnósticos y a ciertos procedimientos que se van homologando en los países. ¿Qué especialidades médicas están en riesgo de desaparecer con el avance de la tecnología? A ver, siendo sincero, ninguno. Para mí y para lo que hemos visto como BRS, ninguno. Yo creo que la base de conocimiento humana todavía sigue siendo interesante e importante. Ya muchos centros de investigación en el mundo que trabajan dentro del sector médico con inteligencia artificial han llegado a esta conclusión, que la tecnología lo que nos va a permitir es complementarnos y no desaparecer a los profesionales de la salud. Realmente con los avances que han habido últimamente no han desaparecido especialidades, se han creado más especialidades y realmente creo, y Eduardo, por favor, ayúdame apagando el micrófono de tu teléfono. Gracias.
Me preguntan que si existen quirófanos con robot Da Vinci o similares en el Ecuador. En el Ecuador no he encontrado yo en la actualidad quirófanos robóticos. He llegado a encontrar quirófanos con ciertos elementos de tecnología, pero robóticos hasta ahora ninguno. ¿Qué tecnología, buenas noches Jaime, qué tecnología le puedes recomendar a centros médicos como Solca, que sus pacientes son citados a las 6 a.m. y son atendidos a las 4 p.m.? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, yo vería el proceso de atención dentro del centro. O sea, la tecnología, una de las preguntas que siempre nos hacemos y que yo le hago a mis clientes es, cuando hablan de transformación digital o de tecnología o de automatización, ¿qué vas a automatizar y qué vas a transformar? Y la respuesta son los procesos. Entonces, un poco para contestar esta pregunta, ¿qué es lo que tendría que hacer Solca? Mirar sus procesos y saber cuán ágiles son sus procesos. Segundo, hay un tema interesante en los centros médicos cuando hacen este tipo de consulta. Tienen este tipo de problemas. Y yo creo que es el tracking de los médicos. Si yo podría tener un aplicativo donde yo hago mi cita y voy viendo cómo va la evolución del médico en el día con sus citas, entonces yo podría llegar a determinar que no es a las 6, sino a las 4. También tiene que ver mucho con el rigor de los médicos en cumplir sus horarios. Hay veces a médicos se les complica y los entiendo muy bien, porque hay médicos que hacen cirugías muy temprano por la mañana y cuando van a hacer la consulta en la mañana realmente se les complica. Pero yo creo que es un tema de procesos. Primero, antes de incluir tecnología, una vez mejorados y revisados esos procesos, podemos incluir tecnología para ser mucho más eficiente. Jaime, mencionaste algunos productos que se manejan en idioma inglés. ¿Esos productos tienen su versión en español, latino y tienen representación acá en Ecuador? Sí, algunos no. Algunos no están disponibles para Ecuador. Algunos, Pilo, por ejemplo, no está disponible para Ecuador. De ahí los productos de Genetra, productos de Peak Vision. Yo tengo otra compañía y tengo representación de esos dos productos, de otros más que han venido saliendo, pero algunos como Pilo no están disponibles para Ecuador, porque solo están en inglés. Hay otros que sí están en español, pero que su fabricante no ve al mercado latino todavía como un mercado objetivo. Ya se habla de estos dispositivos en el segundo Q del año, en el segundo trimestre del año. Dispositivos como Pilo, por ejemplo, ellos ya hablan de más o menos en agosto querer incursionar en Ecuador, pero ADA, que es el aplicativo que te ayuda, que es un asistente para consultas diagnósticas, está en español, funciona en muchos idiomas, y hay otros más que no he mencionado que sí están disponibles en español. Las herramientas predictivas, por ejemplo, de Watson y toda la suite de IBM sí está disponible en español. Jaime, ¿en Robot Da Vinci estuvo o está? Sí, lo que pasa es que el Da Vinci en el Pablo Arturo Suárez, a ver, hay una persona que me dice que el Da Vinci estuvo o está en el Carlos Andrade Marín en el IES en Quito. Hubo una capacitación a unos médicos y salió una noticia de una operación exitosa. Fue un demo. Realmente yo no he escuchado que se realicen ya cirugías periódicas con el Da Vinci. No sé si lo están haciendo actualmente, pero lo voy a consultar. De lo que yo sabía hasta hace un par de meses, no solo fue un demo. De hecho, no solo se probó en el Andrade Marín, se probó en el Hospital de los Valles en Cumbayá. Ok, me dice el doctor Diego Zambrano que sí está en el HCAM en Quito, en el Andrade Marín. El Da Vinci está subutilizado y el país no tiene presupuesto para costear robótica en quirófanos. Ok, no lo sabía, gracias. Yo sabía que se había utilizado
solo como demostración el Da Vinci en el Andrade Marín. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, Francisco, creo que es todo por ahora. Les agradezco muchísimo por... Ay, hay una pregunta más aquí. Dice, ¿qué otros dispositivos portátiles similares hay? Espérenme. ¿Qué otros dispositivos portátiles similares al Apple Watch existen para control de enfermedades cardiológicas? Hay varios. No recuerdo los nombres ahora, pero hay algunos. Hay uno que funciona como dentro de una cadena y él, a medida que se tiene contacto con tu cuerpo, él va monitoreando tu corazón y le manda alertas a tu médico. Hay algunos dispositivos, hay dispositivos que se colocan debajo de la piel también. Hay varios y como el Watch, hay algunas versiones ya especializadas para cardiología, no recuerdo el nombre ahorita, me parece que es Zoom una, pero no recuerdo exactamente, pero hay algunas marcas. Dice el doctor Diego Zambrano, tenemos laparoscopía y si hay hospitales que realizan cirugías guiadas por imágenes. Sí hay, pero hay una diferencia ahí con respecto a la inteligencia artificial y a la robótica. Y yo creo que ahí podríamos en otro momento conversar sobre eso. Los temas de la laparoscopía son muy interesantes y es la otra evolución dentro de la tecnología en los quirófanos. Alguien preguntaba si podemos compartir las diapositivas. Yo creo que sí. Eso se lo podemos preguntar a Francisco después. ¿Cómo incentivamos la relación entre universidad, hospitales e industria? Eso es interesante y yo creo que aquí una de las cosas que habría que empezar a hacer es investigar más, hacer investigación. Nosotros en BRS estamos todo el tiempo montando laboratorios, prototipos de analítica y de inteligencia artificial y compartimos estos hallazgos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube lo van a poder encontrar. También lo publicamos en LinkedIn. Yo creo que la investigación es la que podría unir a estos elementos. De hecho, acabamos de crear un ecosistema que se llama AI Saturday en Guayaquil y estamos por lanzarlo en Quito. Y es un poco democratizar el conocimiento, por decirlo así, de inteligencia artificial y hacer ensayos y prototipos dentro del sector de la salud. Existen muy pocas compañías en Ecuador que lo están haciendo. Nosotros estamos generando un ecosistema para poder incluir universidades, centros médicos también, y la industria tecnológica o la industria de ingeniería para aquello. Hay mucho para hacer todavía, no solo en el tema de inteligencia artificial, de analítica, yo creo que en el tema de Internet de las cosas dentro de los hospitales, el tema de blockchain también tiene un futuro muy grande dentro de los servicios de salud, y yo creo que por la investigación podría ser una de las formas de articular a estos tres actores. En otros países ya existen centros de investigación que hacen tecnología aplicada para el sector salud y tienen a estos tres actores adentro. Entonces yo creo que por ahí podría ser el camino. Francisco, creo que estamos listos. Efectivamente estamos listos. Bueno, espero que hayan resuelto las preguntas que puedan haber tenido. Espero que les haya gustado nuestro webinar. Y dentro de todo quiero agradecer, en resumen, quiero agradecer a todos los participantes por haber, sido partícipes de este webinar. Creo que lo importante es estar todos conscientes de lo que está sucediendo en el mundo, de que hay un interés en estos temas, estar en contacto y poder todos nosotros, como comunidad Rockeride, con BRS y como país, como Ecuador, pues apoyarnos para que la salud, la tecnología sean parte del Ecuador y parte de nuestras vidas. Una vez más,
les invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, en nuestra página de LinkedIn, donde, bueno, podrán estar al tanto de lo que como Rocker IDE estamos tratando de impulsar en el Ecuador. Les dejo aquí nuestros contactos para que puedan contactarse con nuestro equipo en Quito y Guayaquil. El contacto de Jaime es brs.es, es la manera más fácil de contactarlo en su página. Y estén atentos a los proyectos que hace él con su empresa. En otros momentos, más webinars y más cosas vamos a tener la oportunidad de oír otros proyectos relacionados a otros ámbitos de la tecnología en el Ecuador. Y bueno, si es que, por ejemplo, quieren ser partícipes de eso, les digo de nuevo, vamos a tener un workshop en Quito y Guayaquil el 7 de marzo y el 14 de marzo, respectivamente, en el que Jaime estará presente. Y ahí sí vamos a tocar un montón de temas más relacionados con la tecnología, no solo con la medicina, y aplicaciones que se están haciendo en el Ecuador en este instante y que pueden despertar esa hambre de empresa y de ayuda al mismo tiempo, de ayuda a la comunidad o de hacer empresa que todos nosotros podamos tener. Entonces, antes de terminar, te corto, yo quisiera agradecerte, Francisco, quisiera agradecer en nombre de BRS y todo su equipo, a Lide, a Rocker por esta iniciativa. Yo creo que esta es otra forma de unir y de democratizar el conocimiento. Nosotros estamos abiertos a seguir colaborando con la comunidad, a compartir. Vuelvo y los invito al workshop de sistemas y conectividad que vamos a tener en el IDE. Es un temario súper interesante, vamos a abordar muchos temas. Yo creo que nos va a faltar tiempo, pero la idea es aclarar muchas dudas con respecto a la tecnología y muchos mitos con respecto a la tecnología y su aplicación. Muchísimas gracias a todos. Realmente para mí ha sido una jornada muy gratificante. Esperamos seguir colaborando con los webinars y las cosas que quisiéramos. Sí, les cuento a los participantes. Vamos a tener un webinar más o menos cada 5 semanas, 5, 6, cada mes y medio. Siempre tenemos un webinar gratuito de 1 hora y algo, dependiendo de cómo se dé el transcurso, en el que vamos a ir tratando N temas de actualidad en los que nos puede interesar y que damos resolver dudas, así que no duden en estar en contacto con nosotros. Con eso y nada más, me despido de todos, les dejo nuestros contactos, como les dije, el de Jaime es brs.es. Aquí tienen el contacto de Quito y Guayaquil. En Quito, María Laura Sáenz. En Guayaquil, Graciela Zurita. En Facebook y LinkedIn nos pueden encontrar como Centro de Innovación Rocker IDE. Y ahí vamos a estar todo el tiempo subiendo, siempre estamos subiendo cosas interesantes sobre muchos temas de tecnología en el Ecuador, emprendimiento, exponencialidad y actualidad. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.